Hola, ¿cómo están? ¿Todos, todas? Antes de partir con la presentación, quería hacer una aproximación al tema. Y tiene que ver con mi historia personal y cómo la tecnología va cambiando lo que somos y lo que hacemos. Yo antes de ser candidata, ejercía como periodista y hacía un recuerdo mientras veníamos en viaje al hotel, que yo partí reporteando de una manera y terminé reporteando de otra. Yo soy de la generación que empezó a reportear cuando todavía no había internet y terminé conduciendo programas con redes sociales. Ustedes no se imaginan, bueno, los que tienen mi edad, que no es tanta, pueden imaginarse el trayecto, pero es un cambio radical. Y es bien interesante entender cómo se hacía una pega antes, que era muy de papel, muy de archivo, donde había que sumergirse en los archivos para buscar detalles, donde me volví una experta, porque trabajé en radio, en tener unas tremendas radios que funcionaban con cassette. E incluso, y eso era increíble en esa época, podía ir adelantando y retrocediendo para en una nota poner 3 cortes de voz. Eso era no todos los que trabajábamos, no todas las que trabajamos en radio lo podíamos hacer. Bueno, eso hoy día no sirve de nada. Toda esa experiencia que acumulé no sirve de nada. Y de hecho me pasó hace un año más o menos que mi hijo más chico, yo tengo un hijo de 12, en ese momento de haber tenido 11 o 10, un día por casualidad encuentra en uno de los autos sumergido por debajo un cassette y lo saca y lo mira y me dice, ¿qué es esto? Y ahí me di cuenta todo lo que ha pasado, todo este trayecto que hemos hecho y cómo ha ido cambiando la vida de manera tan acelerada y tan rápida. Por eso a la hora de hacer la propuesta, porque hoy día mis hijos gozan de todo lo que significa tener un acceso directo a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, al yo ir transitando además en un camino de aprendizaje, que todos tenemos que tener este mismo derecho a este acceso de la información. Por eso es importante hablar desde un futuro gobierno del rol del Estado en esto, de tratar de acercar a todos a las tecnologías, porque hoy día es vital y es un derecho para todos y todas, a lo largo de un país como Chile, en lo complejo que es, además territorialmente, porque es el derecho al acceso a la información. Vamos con la propuesta. Y es por eso hacía la introducción, que se entienda bien de lo que estoy hablando, lo que quiero proponer. Porque estamos hablando de una transformación digital y es el futuro, así lo definimos, al servicio de las personas. Para nosotros es muy importante ese concepto y qué es lo que hemos ido desarrollando. Lo que planteamos para un Estado, para un gobierno futuro, es eso, acercar a las personas o cómo la tecnología o cómo el futuro esté siempre al servicio de las personas. Oportunidades tecnológicas desde un enfoque de derechos, como decíamos, derecho a la información. Esto que ven aquí es un resumen en un cuadro, sí, la pantalla es grande, no se alcanza a leer los detalles, pero es un cuadro de la Agenda 2020, la Agenda Digital 2020 presentada por la presidenta Michelle Bachelet el año 2015, y que está resumida en esos 5 puntos: derechos para el desarrollo digital, conectividad digital, gobierno digital, economía digital y competencias digitales. Son cerca de 60 propuestas que ya existen y que buena parte de las personas que trabajan en esta industria señalan que es lo correcto, que es la manera correcta de ir mirando lo que falta por hacer o cómo se debería avanzar. Pero si bien puede contener impresiones o direcciones que son correctas, hay algunas cosas que no están funcionando bien y que tienen que ver con de qué manera se va persiguiendo ese fin, si hay plazos concretos, quién lo gestiona, cuál es el desarrollo o la relación entre un estamento del Estado y otro. Y por ahí queremos avanzar. En la Agenda Digital 2020, ya lo decía, aunque hay avances importantes en la sistematización de necesidades en esta materia, corresponde revisar las distintas metas para evaluar su cumplimiento. Y ahí hay un alto. También es necesario mirar el contexto global y analizar los nuevos desafíos y tensiones que la tecnología empuja a resolver y que van a ser una constante, porque esto, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, está en evolución siempre. Crearemos una Secretaría Interministerial de la Agenda Digital para así institucionalizar y además fortalecer el seguimiento, que es muy importante, y la promoción de esta agenda. Es la única manera de poner plazos definidos y de ir respondiendo a la ciudadanía respecto a lo que se propone y a lo que se cumple.
Además, a mediados de nuestro periodo, convocaremos a emprendedores tecnológicos, a universidades y a la sociedad civil también, para la redacción de una agenda digital mirando ya al 2030. Por eso planteamos 4 prioridades para una agenda digital 2030. ¿Cuáles son esas? Primero, conectividad, educación en tecnologías de la información y las comunicaciones y disminución de la brecha digital. En segundo lugar, gobierno abierto y digital, cultura TIC en los servicios públicos. 3, estrategia de innovación tecnológica productiva. Y 4, ciberseguridad y protección de los datos personales. Vamos con el primer punto. Ay, me equivoqué. Era ese. La conectividad en educación en TICs y disminución de la brecha digital. Vamos a avanzar hacia el acceso universal a Internet como un derecho de nueva generación y vamos a proteger la neutralidad en la red, que para nosotros es muy importante. Vamos a triplicar el promedio del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de los últimos 2 periodos, que alcanza aproximadamente los 10.000 millones de pesos. Se subió un poquito en la última propuesta de gobierno y cuando hablamos de triplicar entonces estamos hablando de 30.000 millones de pesos al año. Algo así como 17 millones de dólares, un poquito más. Para así construir infraestructura pública que lleve Internet a toda la población de forma accesible, de forma segura, rápida y estable. Vamos a introducir el pensamiento computacional temprano en el currículum de nuestras escuelas. Que no solamente se use la tecnología, que hoy día los niños lo hacen y muy rápido, sino que además entendamos la tecnología para ir más allá, desde pequeños, así como integrar la programación avanzada en los últimos años de enseñanza media. Tal como hoy día se elige, por ejemplo, en una escuela o un liceo técnico, o en un liceo científico-humanista, un ramo u otro, también debería estar la alternativa de una programación avanzada para ir preparando a nuestros estudiantes en lo que es el futuro, no solamente el uso, sino también la creación en lo que es el futuro. Fortaleceremos y expandiremos los programas de alfabetización digital para jóvenes y también para adultos. El segundo punto, que es gobierno abierto y digital, una cultura TIC en los servicios públicos, ahí vamos a analizar y vamos a rediseñar los procesos críticos de funcionamiento del Estado en conjunto con los actores involucrados para optimizarlos con el uso de tecnologías. Vamos a aumentar los trámites del Estado que están en línea y con aplicaciones móviles, sumando unidades de seguimiento y estableciendo garantías ciudadanas. Esto es bien importante porque si bien hoy día hay reparticiones públicas que llevan la delantera y están bien en línea con lo que muchos de los privados hoy día hacen, hace falta que esto sea más uniforme a lo largo de todo el Estado. Es muy importante también que haya una unidad de datos que son del Estado y que hoy día no se entiende cómo, a esta altura de la vida, el año 2017, está absolutamente compartimentado por ministerio. ¿A cuánto nos ha pasado de ir con una carpeta de papeles de una ventanilla a otra de un ministerio porque los datos no están en línea o no hay una forma de que se pueda conectar un ministerio, una repartición pública o un servicio uno con otro? Si estamos a esta altura de las tecnologías, ¿por qué no damos ese paso desde el Estado para que sea más fácil, más cercano para nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas? Por eso hablamos de derecho, por eso hablamos de una mirada a las personas. Otro de los puntos es mayor seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Vamos a promover el uso y compra de software libre en el sector público. Este es un tema siempre complejo. A uno de nuestros diputados le pasó y se hizo bien conocido al principio de su periodo como parlamentario, me refiero a Vlado Mirosevic, que es diputado por Arica, que tuvo un encontrón, hay un conflicto con otro parlamentario a propósito de su propuesta de software libre. La idea es promover el uso, esto es ir avanzando en un uso de software libre y esto no está en contra, a lo mejor, de algunos programas que se puedan comprar o paquetes que se puedan comprar a los otros, a privados, porque todo depende de cómo va funcionando, pero sí entrar a una cultura de uso del software libre. Por eso hablábamos de una cultura también desde el Estado respecto a mirar lo que hoy día hay. Vamos a fortalecer la política de datos abiertos y el desarrollo de APIs para su acceso. Vamos a desarrollar también un sistema online de seguimiento legislativo reglamentario y vamos a mejorar otros procesos e indicadores de gobierno abierto para pasar del 6º país latinoamericano al 1º en el Global Open Data Index. Es bien extraño que en varios aspectos, sí, desde Chile siempre nos sentimos orgullosos de estar primeros en la lista
dentro de América Latina, en varios sectores, en varias áreas. Sin embargo, en esta, que es la mirada desde la ciudadanía, desde lo que un Estado o un gobierno ofrece, estamos sextos en América Latina y hay tanto por qué crecer, o por dónde. El tercer punto es estrategia e innovación tecnológico-productiva. ¿A qué nos referimos? Vamos a triplicar la inversión pública en I+D abierta con un fuerte foco en tecnologías aplicadas, pasando al promedio de países similares al nuestro. Esto tiene que ver con una propuesta económica que incluso hicimos ayer, y es aumentar en innovación y desarrollo todo el presupuesto estatal. Hoy día es un 0,4% del PIB, y lo que queremos hacer en 4 años de gobierno es subirlo a un 1,2% del PIB. Estos son 3.000 millones de dólares, y llegar a lo que hacen países que son similares a los nuestros. Nosotros aquí estamos muy retrasados. De hecho, el promedio de la OCDE es de 2,4% del PIB. Vamos a realizar un análisis del impacto de la automatización de los procesos productivos y aplicación de la inteligencia artificial en el empleo. Y esto es muy importante por 2 cosas. Primero, para hacer una proyección. La tecnología va a ir reemplazando funciones que hoy día son de personas. Y tenemos que irnos preparando y mirando el futuro en esto, en 5 años más, en 10 o en 15, y tenemos que prepararnos y reformular a lo mejor lo que estamos haciendo. Pero también eso puede traer un alivio a la carga de trabajo de hoy día, donde trabajadores que cumplen ciertas funciones pueden pasar a hacer otras que dependen más de las personas, porque la tecnología en unos casos lo hace mejor, o más rápido, o de una manera más eficiente. Pero no por eso quedan los trabajadores de lado, sino que hay que mirar las otras capacidades que podemos tener para dar esa vuelta. Por eso es que tenemos que empezar a mirar ahora y hacia el futuro lo que viene. Vamos a convocar un panel regional para la cooperación en materias de investigación aplicada a las tecnologías para el desarrollo productivo y a las ciudades inteligentes. Revisaremos participativamente, eso es muy importante, siempre hablamos de participación constante, las normas sobre propiedad industrial para que no sean obstáculos a la innovación o el acceso, y vamos a mejorar nuestros ecosistemas de innovación y emprendimiento social, con mayores capitales de riesgo, infraestructura tecnológica, capacitación y seguimiento. Esto aumentará el impacto y retorno de la inversión pública. Y el último punto que proponíamos en esta agenda, el cuarto, ciberseguridad y protección de datos personales, buscaremos promover la descentralización de la infraestructura física que respalda los servicios públicos contando con servidores autónomos. Para nosotros la descentralización, lo hemos dicho varias veces, es parte de la democracia. Un país democrático no se entiende con el centralismo que hay desde Santiago. Y parte importante tiene que ver con lo propuesto. Y vamos a establecer también protocolos para proteger la integridad de los servidores en Chile, velando por un ciberespacio libre, abierto, estable y seguro. Fomentaremos leyes, además, decretos y normativas que protejan y no expongan los datos personales de la población, muy sensibles. Hemos sido testigos cuando algo de eso ha pasado, que hoy día está en la TNE, que es la Tarjeta Nacional Estudiantil, que está en el Ministerio de Salud, que tiene datos muy sensibles respecto a todos nosotros, al CERVEL también, por ejemplo, a propósito de los datos electorales. Y vamos a fortalecer las garantías legales para que no exista intromisión generalizada en la privacidad de las personas por parte del Estado, salvo en casos muy justificados y siempre por expresa orden judicial. Y aquí me refiero específicamente al decreto espía, que me imagino que ustedes conocen y ha sido parte de la conversación pública de los últimos días, donde es un decreto, no una ley, o sea, no está discutida, por ejemplo, en una instancia como el Parlamento, que busca que las empresas se queden con información vital sobre nuestras comunicaciones. Y eso, a mi juicio, está violando nuestros propios datos personales, algo que debería ser privado para cada uno de nosotros. Estamos contra el decreto espía, y no solamente lo digo yo como candidata, sino que es lo que recogemos de muchas de las personas que trabajan hoy día en la industria y ponen un punto rojo o de alerta respecto a todo lo que se puede, a todo lo que un Estado puede tener de información que es privada de cada uno y cada una de nosotros. Y ahí hay un punto de alerta. Esto hoy día está en Contraloría, hay documentos en Contraloría para que se rechace. Hasta el momento el Gobierno mantiene su idea de este decreto espía y veremos qué señala la Contraloría en unos días más. Ahí está, la presentación sobre transformación digital, el futuro al servicio de las personas. Beatriz, bueno, estuve escuchando atentamente tu presentación y hubo un concepto que me pareció muy interesante y que habla de
un derecho para una nueva generación, el acceso a Internet que sea un derecho sobre todo para la gente que viene. Yo no sé si has escuchado hablar de Lumaco, probablemente sí. Ellos tienen, famosos por unos músicos, los charros de Lumaco. Sin embargo, Lumaco también es conocida por otro dato. Según el índice País Digital 2017, solo el 18% de la población de Lumaco tiene acceso a Internet. Es la comuna con menor acceso a Internet en Chile. ¿Cómo vislumbras tú que podrías amplificar el acceso a Internet en un futuro gobierno tuyo? ¿Cómo podríamos darle Internet a la gente? Lo dices bien y lo quisimos destacar así en la presentación al momento de definir desde dónde hablábamos para hacer una propuesta de lo que significa administrar el Estado y la mirada que se tiene sobre algo que es tan importante, que está en evolución permanente, pero que además nos diferencia. Otro punto más que genera brechas en Chile. Por eso partí contando la historia respecto a cómo evolucionamos y cómo hacemos un tránsito para los que no nacimos con toda la tecnología que hoy día existe. Y ahí tengo una anécdota. Uno de mis hijos me decía la otra vez, ¿a ti te gusta más la época en cuando tú eras chica o esta época de cuando yo soy chico? Y yo le decía, esta todo el rato, encuentro que es espectacular todo lo que pasa. Pero también nos damos cuenta que aquí hay una diferencia, y la cifra yo no la manejaba, pero entiendo que hay diferencias de ese tipo respecto a estos accesos. Y el acceso a la información es un derecho, y por eso lo planteamos de esa manera. Entonces, la idea, y por eso es parte de la presentación, es ir aumentando los 4 años de gobierno, generando toda la infraestructura necesaria, todo lo que se necesita para que haya una conexión real. Porque lo miramos desde ese punto de vista, desde las personas y porque consideramos que es un derecho. Beatriz, de educación se ha hablado mucho, se ha discutido mucho, se ha avanzado de manera discutible para algunos. ¿En qué se han puesto los énfasis? Perdón, ¿la legislación? En educación, disculpa. En educación. Los énfasis que se han puesto son discutidos según quien quiera mirarlo, pero hay algo que parece ser una verdad insoslayable, que si nuestros niños no aprenden a programar, si no aprenden el lenguaje del digital, sencillamente el mundo que les va a tocar vivir van a ser analfabetos. Es decir, corremos el riesgo de que escolares que hoy están en un aula, y no te digo en pre-kinder, quizás unos que están a punto de salir, ya tengan deficiencias reales para poder solventar su vida profesional siendo gente muy capaz. Es decir, la necesidad de la digitalización aquí arriba, del cómo se teje, digamos, cómo se cablea la cabeza, parece ser, por lo que uno lee, que es totalmente distinto. Me gustaría saber si ustedes han vislumbrado algún proyecto para la educación, exactamente. Lo esbozamos solamente a propósito del tema acá en la presentación, de hecho, y que tiene que ver con dar un paso más en educación computacional temprana y en programación avanzada un poquito más tarde. Y que lo discutimos, bueno, lo discutieron todos los equipos que trabajan específicamente este tema, y una cosa es el acceso y el uso de las tecnologías, y que hoy día hay experiencias enormes en todas partes de cómo los niños acceden mucho más rápido y nos pasa a todos que el celular finalmente lo termina echando a andar el hijo de uno y no, bueno, a mí me pasa, no sé si a todos ustedes, pero a mí me pasa. Y tiene que ver con ese acercamiento que hoy día es para ellos muy natural, pero deberíamos dar un paso más. Y la propuesta tiene que ver con empezar desde más pequeños, no solamente al uso de la tecnología, sino a entender cómo es la tecnología, qué es lo que pasa, evidentemente en distintas formas de profundidad, tal como se enseñan hoy día otros ramos, que partes con algo y después. Entonces, solo para terminar, entonces la idea es partir con una educación computacional temprana, no solamente en el uso, sino el por qué, el cómo se crea, para terminar en enseñanza media, por ejemplo, ya en buscar programación más avanzada. O sea, seguir avanzando en ese camino y que haya más creatividad y no solo uso. Y es importante también porque hoy día, tantos temas que hay que hablar de educación, si eso es cierto, pero hoy día respecto a las alternativas que tienen jóvenes que estudian en liceos técnicos, por ejemplo, pero también en los científico-humanistas, te llevan a las materias clásicas. Ha habido debate respecto a esto, pero ¿cómo avanzamos? Y podría ser una materia de estándar, que fuera para todos, o una forma de especialización, pero dando ese paso más allá.
no solamente del uso, sino de la creación respecto a lo que viene y que va a ser cada vez más. Otro concepto interesante en su presentación fue el tema del software libre. ¿Promueven el software libre por un tema económico, por un tema de que tal vez sea mejor, una combinación de ambos? ¿Por qué se inclinaría un futuro gobierno de usted por el software libre? Por varias razones, y por eso lo decíamos que es promover el software libre, no es un cambio inmediato porque también tiene que ver con una cultura de cómo se hacen las cosas. Y eso también se cambia de manera paulatina, no se cambia así inmediatamente. Hoy día hay una forma del Estado de llevar adelante todos sus procesos, que tiene que ver con licitaciones largas también, y no es llegar y terminar una licitación que está comprometida con un proveedor específico, pero esta es una decisión, una mirada más bien que tiene aspectos económicos, efectivamente. Un software libre es muchísimo más barato que el que se contrata con una compañía determinada, pero también tiene que ver con una mirada política respecto a cómo se sustenta el Estado y cuáles son los motores o las motivaciones que tienen la forma en que usamos ciertos instrumentos desde el Estado. El software libre, en ese sentido, no te deja atado a un solo proveedor con personas que llegan específicamente para atender desde ese proveedor mismo, sino que se abre a algo que puede ser más democrático, más abierto, con una mirada más ancha. Pero insisto, pueden convivir en un Estado las dos formas, y como es una cultura instalada y no es tan compleja, o sea, y las culturas instaladas son complejas de ir cambiando, hablamos de un cambio paulatino a avanzar en el Estado con software libre. A mí se me ocurre una analogía con las farmacéuticas. ¿Quién podría negarse a que se entregara además de manera más abierta, ¿no es cierto?, fármacos para paliar enfermedades mortales, por ejemplo? Hay términos medios que hemos avanzado en Chile con los bioequivalentes, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hacer para generar más llegada desde en este caso los medicamentos, en este caso los software, a la gente? Porque son hiperdemocratizadores. La tecnología, una de las características que tiene es la democratización. Pero ¿cómo hacerlo para no desincentivar el que haya empresas, y te lo aplico para el caso de las farmacéuticas, más evidente, más lógico, aquí estamos en el mundo de lo digital, para que las empresas inviertan todo lo que hay que invertir en capacidad, en capital humano, en tener a los tipos más capos salidos de las mejores universidades del mundo haciendo la investigación más de punta? Si es que no voy a tener la certeza de que el día de mañana me van a pagar por el producto. ¿Cómo es ese equilibrio del incentivo a lo libre, a lo democratizador, pero no desincentivar a que haya empresas privadas que inviertan mucha cantidad de plata en tener a los mejores detrás de sí? Aquí yo tengo una mirada distinta a la de Matías del Río, que es lo que nos pasaba en el 99% de los temas cuando compartíamos estudios, si alguien alguna vez escuchó. Pero a ti te fue mejor, por lo visto, ¿eh? No voy a decir nada respecto a eso. Yo creo que un sistema que busca colaboración y se va mejorando por las mismas personas que lo van diseñando y mirando una y otra vez, también tiene excelente gente trabajando. Yo no creo que la excelencia del trabajo, sobre todo hoy día que hablamos de tecnología y que tienen un acceso como este, que es muy difícil que la legislación vaya acorralando, cazando, no está solamente limitada por un gran consorcio donde se pague un gran sueldo. Eso es lo primero. Y lo otro es que yo creo que hay espacio y se ha instalado en Chile esta idea de que o es el uno o es el otro, o que esto es blanco-negro, o te decides por esto o por este otro. Creo que hay espacio para todos. Y por eso es que yo insistí en el momento en mirar, porque también fue un tema de análisis y de discusión cuando estábamos afinando la propuesta, porque en el Frente Amplio estamos haciendo un programa colaborativo y este tema salió en los espacios donde se estaba hablando de tecnología y TICs, digamos, salió y había un debate al respecto, que esto no es llegar a instalar un decreto, sino que es cómo vamos cambiando para que haya una lógica de apertura respecto a lo que hacemos o a cómo nos instalamos. Por eso yo hablo de la convivencia, porque seguramente por cómo es el Estado, cómo funciona hoy día, el porte y el tamaño que tiene, va a haber algunos sectores donde podrán, por la naturaleza de lo que hacen, a lo mejor tener un contrato específico, una empresa específica, porque necesitan de eso, respecto al software libre. ¿Puede ser grave desincentivar la inversión privada en tecnología o no?
Pero es que caben las dos cosas. No, sí, ¿Por qué sí. se va a desincentivar si No, las pero dos cosas podría, caben? podría Es eventualmente... que ponerlo en blanco y negro y decir, si promovemos esto, se cae esto otro, creo que no da cuenta del espacio que existe hoy día para el avance en ese mismo sentido. No, yo no creo que sea sí o no. Esto no es binominal, no es... Pero parece. ¿no? No, pero sí es un tema de preocupación el que no se descuide un área por la otra, disculpa. Sencillamente eso, cómo hacer que el fiel de la balanza esté bien calibrado para que se incentive que el mundo privado también pueda investigar y pueda aportar lo suyo. Lo libre está clarísimo. Probablemente tiene que ver con otra generación, con cabros que están en la universidad, que aportan desde talleres, que eso es fantástico, eso es la generación espontánea. Pero lo otro también te parece importante, cuidarlo. O sea, que no hay un desincentivo a la investigación y a la venta y a la iniciativa privada, no es eso. Pero yo de verdad me pregunto si crees que una cosa anula la otra. Yo tampoco. La legislación informática en Chile es muy antigua, data del año 1993, cuando probablemente muchas de las tecnologías que hoy día Igual no había. hablamos de antiguo 1993, igual es... Esto es a propósito de la evolución de esto tan rápida, ¿sí? Sí, absolutamente. Bueno, yo también partí reporteando sin internet, no te preocupes. Sabemos de lo que hablamos. Absolutamente. Bueno, el gobierno acaba de enviar o va a enviar un proyecto de ley para modernizar la ley informática en Chile. ¿Te parece importante resguardar los datos, resguardar la seguridad de las personas? ¿Está contemplado dentro de tu eventual gobierno eso también? Sí, era uno de los temas que destacábamos también a propósito de la ciberseguridad y de los datos personales, que además no es un tema de discusión solamente en Chile y ha habido avances de legislación, sino en el mundo. Además, sobre todo con lo que pasa con otros países donde hay ciertas amenazas que hacen que estos niveles de seguridad de los datos, o quién los comparte, o quién los tiene, o cuánto entran a nuestra intimidad, hoy día ni siquiera lo sabemos bien, pero que están en permanente debate. ¿Hasta dónde están los límites? Creo que es una pregunta muy adecuada para hoy día. Ahora, la tecnología va cambiando tan rápido que la legislación queda obsoleta muy rápido también. Entonces, es como cazar algo que tú no puedes cazar. Yo creo que ese es el gran desafío que instala la tecnología con estos cambios tan rápidos para cualquier Estado. Pero sí lo que miramos claramente es que tiene que haber una protección a los datos personales. O sea, hay datos que son de cada uno de nosotros que dan cuenta de quiénes somos, qué nos pasa, cuáles son nuestras preferencias, en fin. Y si bien hoy día hay muchos de estos datos personales que están en poder de grandes empresas y grandes consorcios, y que incluso, que a mí siempre me impresiona, como, qué sé yo, en grandes portales internacionales o grandes sitios donde uno compra, después saben y ofrecen, siguiendo esa lista, ese algoritmo que nos dice, esto es lo que te gustaría, y le achuntan, y uno dice, oh, me conocen. Y que hay muchos datos de uno que están dando vuelta, y a mí siempre me provoca algo cuando veo que saben un poquito qué es lo que yo quiero. Creo que hay que instalar y hay que hacer muy presente que hay muchos de nuestros datos que, estando de un lado u otro, en manos del Estado, por ejemplo, que pueden determinar con quién me junto, con quién me reúno, cuáles son mis ideas políticas, a qué sector pertenezco, y eso es legítimo. A mí me parece que no. Hay ciertos aspectos de la vida privada de una, ojalá todos, pero hoy día es más difícil, pero que son de cada persona, y creo que en las manos que no son las correctas, para qué hablar de temas de salud, por ejemplo, y el seguimiento de salud que yo tengo respecto a poder acceder a un trabajo, en fin, bueno, ustedes saben de eso mucho más que yo, creo que tiene que tener un resguardo. Ahora, creo que siempre va a ser un desafío para un Estado, para un Parlamento, una legislación que alcance a llegar a tiempo en algo que está en una evolución, que yo por lo menos tengo esa certeza de que está en una evolución muy rápida. El otro día me contó una mujer que estuve conversando que le había llegado un anuncio publicitario por un medicamento o por qué sé yo, analgésico, y había descubierto su periodo menstrual. Hazte esa. A su teléfono. Toma tal o cual cosa. Y dijo, miércoles, no pensé que sabía tanto de mí. Bueno, probablemente en algún momento hizo alguna búsqueda, quedó linkeado, en fin, pero no. Pero yo creo, vea, que eso eventualmente lo puede regular el mercado. No sé qué dices tú. En el sentido de que cuando una empresa empieza a ser demasiado, ¿cómo se dice?, intrusa en mi vida,
Yo voy a tratar de estar menos en esa empresa y menos en ese buscador y voy a buscar otro navegador. Y esa empresa o ese navegador va a buscar ser un poco más prudente en qué hace o cómo se relaciona contigo, porque si no se van a ir a la competencia. Si estás en Firefox, te vas a ir a Chrome, si estás en Chrome, te vas a ir a, qué sé yo, al de Microsoft, o suma y sigue a Safari, lo que sea. En fin, pero no iba para allá. Mi pregunta tiene algo que ver, pero que es primo hermano del tema que estamos hablando. ¿Perdón? El tema que te voy a plantear es primo hermano de lo que estábamos hablando. En este manido estudio que se usa mucho, yo lo leí, cortito, tiene un resumen ejecutivo corto que vale la pena de McKinsey, que habla del 50%, me parece, ya ni me acuerdo cuántos años era, 20, 30 años más, 50% de los empleos que hoy existen no van a existir, van a ser como echarle carbón a la locomotora, así de antiguo. Y para eso se requiere un mundo o una regulación laboral completamente distinta a la que tenemos nosotros ahora. Entonces me gustaría que me contaras cuál es tu planteamiento en legislación laboral para ese mundo donde alguien puede trabajar desde una isla en Chiloé programando para una empresa noruega, y entendieron el ejemplo, suma y sigue. Se requiere una legislación más flexible, horaria, freelance, para estudiantes, y totalmente lo contrario de la última reforma laboral donde se castigaba incluso la posibilidad de reemplazo. Y resulta que las empresas lo que están haciendo es contratando robots y contratando cajas automáticas. Entonces, ese mundo laboral en el mundo digital, ¿cómo se compenetra? Hay otros países que nos llevan bien la delantera en esto, y que y les está pasando hoy día, mucho más que a nosotros, y que además lo proyectan, cosa que yo proponía ahí, porque hoy día no tenemos la proyección, hay cálculos nomás, pero podríamos tener una proyección mucho más certera de que efectivamente, de aquí a 5 a 10 años, cuántos puestos de trabajo se van a ver afectados, reemplazados, o cambio horario, turnos, en fin, por la tecnología. Hay otros países que ya están estudiando esto y plantean que hay que rebajar las horas laborales, porque el país no va a dejar de ser más rico, porque va a seguir con una productividad alta, pero las personas pueden trabajar menos. Esa es una forma de verla. También hay países que señalan que hoy día las personas deberían concentrar sus esfuerzos en algo que las máquinas no hacen, la creatividad, por ejemplo, e ir empezando a mover a la población hacia una especialidad distinta, que nos hace ser humanos respecto a un tipo de trabajo que es mecánico. Y ahí hay un desafío muy grande que no tiene que ver solamente con la reforma laboral, o la mirada laboral, o la legislación laboral. Tiene una mirada mucho más profunda respecto a cuál es la educación que hoy día estamos dando. ¿Cuál es el incentivo a la creatividad, al hacer las cosas de manera distinta, a que en una sala de clases los niños, las niñas miren y tengan la oportunidad crítica de mirar las cosas de una manera distinta, a aceptar que hay un desafío al que te está enseñando? Eso también tiene que ver con esta mirada a futuro. No es solamente la legislación laboral que deberíamos ajustar mirando esto. Si tú me dices, ¿cuál es la legislación laboral de aquí a 50 años? Te garantizo que no sé. Te garantizo que no podría decir, de aquí a 50 años deberíamos hacer esto. Lo que sí yo creo, y por ahí va la propuesta, es que la certeza de que las cosas van a ir cambiando rápido está. Lo que tenemos que hacer primero, porque en Chile creo que no está ese diagnóstico, es mirar y tener más certeza de cómo va a ser este tránsito de Chile y de ahí irnos adaptando. Yo no sé si tiene que ver con la reforma laboral directamente o es con qué tipo de trabajo vamos a hacer. ¿Deberíamos trabajar la misma cantidad de horas? ¿Cómo la educación va dialogando con el mundo del trabajo y lo que se nos pide? Creo que esos son los desafíos, más que hoy día decir. Lo que pasa es que la flexibilidad en un país como Chile, donde tan poca gente negocia colectivamente, puede ser muy unilateral. Por eso la palabra flexibilidad para mí no es algo que no sea deseable, pero es deseable solamente si hay una buena forma de dialogarlo entre las personas que van a vivir esa flexibilidad y el que necesita la flexibilidad. De otra manera, de forma unilateral, puede significar una precarización importante de los trabajos. Bien, pues muchas gracias a la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y agradecemos también a los